Me llamo Juan Pablo Martínez, soy ingeniero civil y vivo en la colonia San Rafael, en el corazón de la Ciudad de México, muy cerca de la calzada de Tlalpan. Trabajo en proyectos de infraestructura, pero nada me había preparado para lo que viví aquella fatídica noche de invierno. Desde pequeño, en mi barrio siempre se murmuraba una advertencia que nadie parecía tomar en serio. Nunca te atrevas a silbar de noche en la colonia San Rafael, pues atraerás al silbón. Yo, escéptico y racional, consideraba aquella historia solo un cuento popular. Sin embargo, esa misma noche, a las 3:33 de la mañana, mi escepticismo se transformó en un terror palpable. Esa madrugada, tras una larga jornada, revisando planos y maquinarias en la oficina, ubicada en la antigua calle de Hidalgo, regresé a mi hogar en San Rafael. El frío cortante de la noche se sentía más agudo de lo habitual. La brisa helada traía consigo el olor a tierra mojada y a hojas secas, mezclándose con el inconfundible aroma a tamarindo de las dulcerías cercanas. Caminaba por la acera con el sonido distante de un viejo auto oxidado chirriando a lo lejos, cuando de repente, sin darme cuenta, un impulso infantil me invadió y silbé una melodía inocente. El eco de mi silbido se perdió en la negrura de la noche, pero en cuanto lo hice, un estremecimiento recorrió mi espalda. El primer indicio de algo sobrenatural se manifestó de manera auditiva. Mientras me apresuraba a cruzar la calle, escuché un susurro lejano, como el eco de un silbido apagado que se entrelazaba con el ulular del viento. «¿Qué onda, compa? ¿Quién anda cantando en la oscuridad?», murmuró un señor mayor que pasaba a mi lado, don Chepe el herrero, con la voz entrecortada y ojos desorbitados. Él me advirtió en tono nervioso: «Jefe, ya ves que esa noche no se debe hacer caso a esos ruidos. Ese silbido es señal de que el silbón anda cerca, buscando venganza por un pacto antiguo». Aquel comentario me heló la sangre, pero traté de reírme nerviosamente, restándole importancia. Sin embargo, a medida que avanzaba, la atmósfera se volvió cada vez más opresiva. Mientras caminaba por la emblemática Avenida Insurgentes, el ambiente se transformó radicalmente. Los sonidos cotidianos del barrio, el murmullo de la ciudad, el lejano ruido de motocicletas, se vieron interrumpidos por un inexplicable crujido de madera vieja que retumbaba en los callejones. Fue entonces cuando percibí el segundo indicio: un estremecimiento físico. Sentí como si una mano invisible rozara mi nuca, helándome la piel. La sensación era tan intensa que tuve que detenerme en seco, apoyándome contra una farola antigua, la cual emitía un parpadeo inestable. En ese instante, el aire se llenó del olor penetrante a incienso quemado y a cera derretida, propios de algún ritual olvidado, mientras el murmullo de plegarias tradicionales se mezclaba con mi respiración agitada. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, decidí regresar a mi casa, convencido de que todo era fruto de mi imaginación. Al llegar, intenté calmar mis nervios y me dispuse a realizar la limpia con huevo, un ritual que mi abuela me enseñó para espantar malos espíritus. Con cuidado, abrí una ventana y coloqué un huevo crudo sobre el alféizar, recitando las palabras que, según la tradición, debían ahuyentar a los seres malévolos. Mientras lo hacía, mi mirada se posó en el gran espejo empañado del recibidor, el cual había pertenecido a mi bisabuelo. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. El reflejo mostró, a través de la niebla del cristal, una silueta alta y oscura, de rostro demacrado y con ojos que parecían encenderse en un fulgor sobrenatural. La figura se desvaneció tan rápido como apareció, pero su presencia dejó una marca indeleble en mi mente.
No podía creer lo que estaba ocurriendo. Mientras trataba de procesar la visión, la casa se inundó de un sonido agudo y penetrante. Un silbido persistente que se hacía cada vez más intenso y cercano. «Neta, ya basta». «Swing», exclamé, con la voz quebrada, mientras corría hacia el pasillo. El eco del silbido retumbaba en cada rincón, haciendo vibrar los objetos cotidianos, desde el reloj de péndulo en la sala, que marcaba una hora irregular con un tic-tac descompasado, hasta la vieja silla de mimbre que crujía como si se estremeciera ante el pánico. Cada elemento sensorial, el aroma a humedad impregnado en las paredes, el frío intenso que calaba mis huesos, y el chirrido metálico de la puerta, al abrirse solo, se fusionó en una sinfonía de terror. En mi desesperación, llamé a mi amigo y vecino, Raúl, quien trabaja como mecánico en el taller de la colonia. «¿Qué onda, Juan Pablo? ¿Estás bien, cabrón? Se oyen ruidos rarísimos, neta», me dijo con tono preocupado cuando contestó el teléfono. Raúl, siempre pragmático, se ofreció a venir a ayudarme, asegurando que, si bien no creía en fantasmas, alguna falla eléctrica o alguna broma de mal gusto no podía descartarse. Sin embargo, mientras esperaba su llegada, noté que el ambiente en mi casa se había vuelto aún más escalofriante. Las sombras parecían moverse por sí solas y una espesa niebla comenzó a filtrarse por debajo de la puerta principal, trayendo consigo un olor a azufre y a tierra quemada. La tensión llegó a su clímax cuando, de nuevo, el silbido se hizo presente, pero esta vez de manera visual. Mientras observaba con horror el pasillo, pude distinguir entre la penumbra una figura encorvada y de rasgos demacrados que se deslizaba lentamente, como si flotara. El ser parecía estar vestido con harapos y una larga capa oscura, y su silbido, ya no un simple sonido, se transformó en una letanía maligna que retumbaba en mis oídos y hacía eco en cada fibra de mi ser. «¿Qué carajos es eso?» «Swing», solté, apenas pudiendo articular palabra. La figura se detuvo frente a la vieja estufa, cuyos restos de fuego moribundo apenas iluminaban su rostro. Con voz entrecortada, recordé las palabras de don Chepe. «Ese es el Silbón, el alma en pena que vaga buscando expiar sus pecados, y se dice que su silbido anuncia desgracias inminentes». El encuentro se tornó en un ritual macabro. La vieja estufa comenzó a emitir un chasquido como si quisiera advertirme, mientras la figura avanzaba y se detenía en sincronía con el tic-tac del reloj atrasado en la pared. Fue entonces cuando noté un detalle perturbador. En el suelo, justo frente a la entrada, reposaba un objeto familiar y siniestro, el amuleto de plata que mi abuelo me había regalado y que creía perdido hacía años. Su superficie relucía bajo la débil luz, reflejando el contorno espectral del Silbón. Con cada paso, la intensidad sensorial crecía. El aire se volvió irrespirable, impregnado de un hedor a ozono y a encierro, mientras el eco del silbido se transformaba en una melodía de ultratumba. En un último esfuerzo por salvarme, retomé el ritual de la limpia con huevo, recitando con fervor las oraciones tradicionales que mi abuela me enseñó. «Espíritus, límpiense de este lugar». Swingaba con desesperación mientras la figura se desvanecía momentáneamente entre las sombras, dejando tras de sí un suspiro frío y ominoso. La tensión se disipó, pero la incertidumbre persistía. ¿Había sido todo una pesadilla inducida por mi propio error de silbar, o realmente había despertado la furia de una entidad ancestral? Cuando Raúl finalmente llegó, la casa ya estaba en calma aparente, salvo por el eco distante del silbido que parecía susurrar mi nombre. Él me miró con ojos llenos de preguntas y un leve temblor en la voz. «¿Qué onda, Juan? ¿Te pasó algo bien raro, carnal?» Yo, sin poder encontrar las palabras adecuadas, asentí en silencio.
Mientras conversábamos, Raúl me contó historias antiguas del barrio, mencionando relatos de encuentros con fantasmas y espíritus, y cómo las ofrendas a santos populares en festividades tradicionales parecían aplacar a los malos espíritus, pero nunca a uno tan desafiante como el silbón. Aquella noche se transformó en leyenda, y desde entonces, cada vez que alguien en San Rafael menciona el silbido que resuena en la oscuridad, no se descarta la posibilidad de que el silbón esté buscando redención o quizás perpetuando un ciclo de terror ancestral. Mi experiencia quedó grabada en la memoria colectiva del barrio, sirviendo de advertencia para los que, por descuido o incredulidad, osan desafiar las reglas del más allá. Hasta el día de hoy, cada vez que escucho el eco lejano de un silbido en la noche, siento que el ciclo vuelve a empezar, como un mensaje oculto en redes y en las voces de los mayores. Nunca se debe silbar en la oscuridad, pues a veces lo que se despierta no puede ser contenido. Quizás en algún rincón olvidado de México, en una carretera polvorienta o en una plaza antigua, el silbón sigue vagando, esperando a la próxima alma incauta que rompa la regla milenaria. Y yo, con mi amuleto maldito de plata, temo que mi error haya abierto una puerta de la que no se podrá escapar jamás.